amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Amén. Ya hemos orado, hermanos. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Yo quiero enseñar la palabra de Dios en esta tarde a la iglesia bajo el título No temas al temor. Algo contradictorio, algo repetitivo, ¿no? No temas al temor. El temor, amada iglesia, es algo natural en el ser humano. Y la pregunta es, ¿cuántos hemos tenido temor? Creo que todos algún día hemos tenido temor de algo. Y ha tenido temor en su vida cada uno de los que estamos aquí. Cada ser humano ha tenido algún día temor. Si somos sinceros, amados hermanos, creo que todos hemos temido a algo, ya sea de una forma o de otra. Y para eso debemos de entender qué es temor. Temor, amada iglesia, es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre o está por ocurrir o ya ha ocurrido. O sea, hermano, es la sospecha de que algo malo puede también conllevar a un efecto perjudicial o negativo a nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Eso es el temor, el significado de la palabra temor. Y hermanos, el miedo es algo natural en cada uno de nosotros como seres humanos. Y déjeme decirle que eso fue heredado desde que la primera pareja de seres humanos al principio en esta tierra, alabanzas al Señor, fallaron al mandamiento de Dios. Ahí fue donde ellos pudieron sentir la sensación de temor por primera vez. Y hasta el día de hoy todo ser humano siente esa sensación de temor al desobedecer, que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal que el Señor les había dicho. Alabanzas al Señor. Ahí en Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Alabanzas al Señor. Y dice que el Señor le dijo: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Note que no llamó a la mujer, llamó al hombre, porque el hombre es el responsable, el cabeza. Alabanzas al Señor de la familia. Y dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera palabra de miedo que existe, que aparece en la palabra es ahí, en la escritura es ahí. Alabanzas al Señor. Porque estaba desnudo y me escondí. Y hermanos, este es el primer error del hombre, que cuando comete cualquier error, por pequeño o significante que sea tiene temor a la consecuencia, porque sabe de que cuando hay un error, cuando hay algo malo que se está haciendo, uno sabe de que va a haber una consecuencia de lo que está haciendo. Alabanzas al Señor. Y entonces debemos de entender, amado hermano, que el temor, eso es una emoción que está en el interior del ser humano, pero es algo que se activa cuando nosotros cometemos un error. Y tiene temor
cometido. Alabanzas al Señor. Y sabe, amada iglesia, que es lo que pasa para cubrir ese error que ha hecho, o para tapar ese error. Se trata de justificar, escondiéndose en la mentira. Y entonces ese error que tal vez, aleluya, era pequeño, ahora ya no viene a ser pequeño, sino que se convierte en un error grande. Alabanzas al Señor. Físicamente tal vez es grande, o tal vez espiritualmente, porque no solamente viene a ser físico, sino que viene a ser espiritual. Alabanzas al Señor. Por ejemplo, usted alguna vez se ha dormido cuando usted se levanta, se ha dormido para irse para el trabajo. No ora, sale a pura pena, ni se ducha, pero se hace así. Se cambia muchas veces, tal vez se va con el pijama. Con la blusa al revés o la camisa al revés. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que usted ha dado cuando ha llegado al trabajo? ¿Ha sido sincero o sincero? ¿Ha dicho, me dormí? Lo primero que, no todo, pero alguien lo ha dicho es, se agarra el autobús tardó. Bueno, cualquier cosa menos que se durmió. Y es algo tan insignificante, tan pequeño, pero déjeme decirle que como es una mentira, ese error obtuvo como consecuencia una mentira. Y esa mentira llegó, aleluya, a tener una magnitud, alabanzas al Señor, de algo pequeño que podía decirle, me dormí. Pero todo lo hacemos para no quedar en vergüenza, ¿sí o no? Todos alguna vez, más de alguna vez yo me he dormido también. Yo lo que he hecho es meterle más el pie al acelerador, al coche, para llegar a la hora. He llegado a la hora, pero he hecho algo malo también porque he infringido ley. O sea, he llegado, no he tenido problemas en el trabajo, pero he hecho algo que no debería haberlo hecho. Y todos, si somos sinceros, cuando pasa algo, por temor a que nos digan algo, evadimos ser sinceros. Y esto, hermanos, esto está caracterizado por la sensación, lo que es el temor, el miedo o temor en nuestra vida, está caracterizado por la sensación de una angustia. ¿Qué le digo? Una sensación de angustia que se produce ante la percepción de la amenaza de algún problema. Uy, si me despiden del trabajo, van a decir que soy irresponsable. Amén. Pero es importante, amada iglesia,
¿Y qué incluye ese proceso? Número uno, la imaginación. Muchas veces, hermano, cuando usted ha sentido miedo, es porque la imaginación se ha imaginado lo peor. Se ha imaginado lo peor y se ha imaginado tal vez de todo lo que le puede ocurrir. Y está adelantándose a las consecuencias. Y a veces nos dejamos llevar por nuestras expectativas de lo que puede llegar a ocurrir, de manera, hermano, que hasta llegamos a exagerar demasiado. ¿Cuántos están entendiendo? Lo primero que decimos aquí, si el jefe llegue tarde, si el jefe me descuenta, está empezando el mes, ya está pensando que le van a descontar el rato que digo más tarde. A exagerar, pero realmente, hermano, estamos imaginando muchas veces y creando en nuestra mente y en nuestro corazón una situación que le puede, que al final le puede llevar, aleluya, a otras cosas, alabanzas al Señor. Le puede llevar a una situación de la que tal vez se puede, tal vez hasta lamentarse, alabanzas al Señor, o tal vez simplemente no va a existir. Pero usted lo está llevando adelante. La imaginación, hermano, es buena e importante en nuestra vida, pero cuando es algo bueno. Cuando usted está planeando algo bueno, usted puede imaginarse cómo poder llegarlo a hacer, cómo poder obtener la victoria, cómo poder hacer una cosa u otra. Eso es bueno, pero lo malo, hermano, es cuando nosotros imaginamos algo contrario a lo que nosotros deberíamos de recibir, que puede ser de bendición, que no es una bendición. Cuando tú tienes proyectos, cuando tú tienes planes, pero déjeme decirle, esos planes son buenos, es bueno imaginarse. ¿Cómo hacerlo? Bueno, un estudio. Un estudio. No es malo que usted ponga a imaginarse usted dónde va a estar trabajando. Y aunque tal vez todavía no ha pensado, todavía no ha empezado a estudiar, pero usted ya tiene planes para estudiar sobre eso. Usted debe entender que esa imaginación no es mala. Es bueno, porque eso le ayuda a poder tener expectativas para poder seguir estudiando a pesar de las situaciones difíciles que puedan venir a su vida. Pero cuando es algo malo, no es bueno. Miren lo que dice Job, capítulo 3:25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él se imaginaba algo, pero al mismo tiempo tenía ese temor, y al final pues eso le vino. Y por eso debemos de entender que necesitamos, hermano, necesitamos saber de que lo que es el proceso conlleva, para poder tener ese temor, conlleva la imaginación. Número 2, el miedo. Después de la imaginación viene el miedo. Miedo, ¿por qué? Miedo por la imaginación hecha en tu mente, porque te has hecho un cuadro, te has imaginado lo que te puede pasar. Entonces ese cuadro de tu imaginación viene a afirmarse y apoderarse de tu mente a tal punto de que usted esté en la cama dando vueltas para allá, dando vueltas para acá, y así se acostó y así se levantó. ¿Sabe por qué? Porque usted se hizo una imaginación de eso, y como no es bueno, le está dando problemas, le cae hasta insomnio, no lo deja dormir. Y eso, hermano, debemos de entender que no es bueno. Debemos de saber de que las cosas, cuando imaginamos cosas, debe de ser algo que afirme, aleluya, cosas buenas que nosotros queremos recibir de parte de Dios. Pero cuando es una imaginación mala, debemos de reprenderla. Alabanzas al Señor, para poder que eso no llegue a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que con esto, que aquí ya no es una imaginación
buscar de Dios y a reprender ese pensamiento hasta el punto que eso te puede hacer una cadena. Recuerde que el miedo, hermano, se manifiesta en tus pensamientos, pero de tu mente pasa a ser parte en todo el cuerpo. Porque la mente es la que domina lo que nosotros vamos a hacer, lo que pensamos eso hacer. Lo que pensamos, lo declaramos y ahí vamos a parar a ese lugar. Por lo tanto, debemos de entender eso. Miedo, hermano, ¿qué? Miedo a todo. Miedo a perder, número uno, perder su trabajo. Y muchas veces, hermano, tenemos miedo de perder nuestro trabajo y al mismo tiempo el temor que ya no voy a encontrar otro. Y si encuentro otro y este no me gusta o no me va bien. Miedo a la crisis o a la escasez. Muchas veces, hermano, escuchamos. A mí me gusta escuchar la noticia para informar. Pero hay cosas que uno, cuando ve la noticia, dice, Dios mío, sale peor. Muchas veces no vamos a saber nada de las noticias. ¿Por qué? Porque están hablando, tal vez no hay crisis, ya están hablando de crisis, están llamando algo que no hay alabanzas al Señor. Y eso, hermano, debemos de entender que cuando uno empieza de esa manera, ese temor se apodera en nuestra vida. Miedo, hermanos, a hablar en público. ¿Cuánto les ha tenido miedo a hablar en público? Les voy a contar un secreto, pero no lo voy a contar. En el trabajo donde yo trabajaba antes, yo era normal hablar en 200, 500 personas. Era normal. O enseñarles lo que yo les estaba enseñando. Pero cuando yo vine al Señor, la primera vez y hasta la vez siendo temor, pero la primera vez que prediqué en una vigilia, como a 25 me pegaban las piernas, pero la rodilla temblaba. O sea, miedo a querer hablar, pero muchas veces, hermano, debemos de entender que cuando hay un cambio de allá a lo que estaba haciendo, es algo normal, porque es un temor a Dios. Pero hay algo que debemos de entender, que cuando nosotros pensamos y decimos, pero esto lo estoy haciendo. Amén. Entonces debemos de entender que es algo normal, pero todos hemos tenido ese miedo a hablar en público. Miedo a que lo critiquen. Que muchas veces, hermano, son cuadros que uno se hace en su mente. No es algo real, no es algo que va a pasar. Y muchas veces ni pasa eso. Pero cuando nosotros nos apoderamos de eso, vemos cosas donde no las hay. Uy, el hermano habló de mí y tal vez el hermano ni se acordaba de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted se hizo un cuadro en su mente de temor a que lo van a criticar por esto o por aquello. Amén. Número 3. Lo tercero, hermano, del proceso es que llega a tal punto de que paraliza tus proyectos. Escúcheme. Paraliza tus proyectos y da aceleración a lo negativo que puede pasar. O sea, como paraliza tus proyectos, tú ya no te ocupas en algo productivo. Por lo tanto, tú vienes a pensar ya solamente en lo negativo, y eso debemos de entender que cuando cambias esa mente de lo positivo a lo negativo, pues vas a cosechar negativo. Pero si cambias de lo negativo a lo positivo, vas a cosechar de lo positivo. Y eso es lo que debemos de entender, hermano, que el temor no puede tomar el control de nuestra mente. Amén. Cuando pensamos,
condición llega ese temor, y cuando le damos cabida a ese temor en nuestra vida, es entonces cuando viene lo que vamos a cosechar. De lo que hemos sembrado en nuestro interior, eso vamos a cosechar. Y si hemos sembrado cosas negativas, pues vamos a cosechar cosas negativas. Entonces, hermanos, nuestros temores toman el control de nuestros proyectos. Y cuando nuestros temores toman el control de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, déjeme decirle que ahí no vamos a poder superarnos. No vamos a poder superarnos. Y le estoy hablando que esto, hermano, es en lo espiritual, pero también en lo secular. Si usted dice no puedo, ahí se quedó. Ahí se quedó. Usted dice no, esto yo no lo puedo hacer. Ahí se quedó. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo intentó. Amén. Hasta el punto que te ciega y ya no puedes alcanzarlo. Te hagas incapaz de alcanzarlo porque el miedo, el temor a fracasar te invade tus expectativas. Y tal vez ni lo has empezado, pero como tú tienes miedo a fracasar, lo primero que decimos, ¿y si invierto en esto y pierdo mi dinero? ¿Cuántos han dicho eso? Y si invierto en esto y pierdo mi dinero, no, mejor me quedo con este dinero aquí. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Ese dinero poco a poco lo vamos gastando, ¿no? Y cuando venimos a ver, no hicimos ni una cosa ni tenemos ni la otra. Debemos de entender que si somos hijos de Dios, escúchenme, si somos hijos de Dios, estamos viviendo para Dios, no estoy diciendo perfectos, no, estamos viviendo para Dios, estamos luchando y haciendo las cosas para Dios. Déjeme decirle, todo lo que hagamos, si ponemos a Dios por delante, vamos a cosechar. Vamos a cosechar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Amén. Pero debemos de entender eso, que debemos de tener expectativas para hacerlo. Lo cierto, hermano, es que todos algún día hemos sentido temor y hasta hemos perdido oportunidades de superación. Yo he perdido oportunidades en mi vida. Hemos perdido oportunidades de superación a causa del temor. No, Señor, si yo me meto en este lío, yo no sé en qué voy a acabar. Lógicamente tiene que saber que eso no es algo ilícito. Amén. Pero tenemos que entender, hermano, que como hijos de Dios debemos de desechar todo temor de nuestra vida, de nuestra mente, porque Dios nos ha dado un espíritu, hermano, no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nosotros no somos cobardes. No, nosotros somos valientes. Alabanzas al Señor. La cobardía, muchas veces nosotros en el mundo creemos que el estar en el camino del Señor es cobardía. No es cobardía, eso es valentía. Alabanzas al Señor. Muchas veces creemos que el entregar nuestra vida al Señor es cobardía. No, es valentía. Alabanzas al Señor. Porque déjenme decirles que valiente no es aquel que está así todo el tiempo pensando y nunca hace. Valiente es el que se pone en las manos de Dios y Dios empieza a obrar poderosamente. El dominio propio, hermano, es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. O sea que si nosotros tenemos ese poder que Dios nos ha dado de controlarnos, alabanzas al Señor, déjeme decirle, no podemos tener temor. Aunque existe, si usted y yo, escúcheme, si usted y yo dejamos de perseverar, dejamos de buscar de Dios, ¿sabe qué es lo que va a ir brotando? El hombre antiguo. Nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal. Se levanta la carne o se levanta el espíritu. Y déjeme decirle que si se levanta, hermano, lo que es la carne, empezamos a actuar como un hombre, como una mujer
juicio, no vea la muerte. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 12, 4, dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién, dijo el Señor, debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. Solo Dios es el único que tiene el poder de quitar la vida. De quitar la vida. Alabanzas al Señor. La vida material. Y solo Él tiene el poder, la potestad de enviar, escúcheme, de enviar un alma al infierno. Eso dice la palabra. Sin embargo, hermano, la iglesia somos cada uno de nosotros, y déjeme decirle, con nuestras acciones decidimos a dónde vamos a ir cuando partamos de esta tierra. O sea que somos cada uno de nosotros los que marcamos nuestro destino, no es Dios. Él ya pagó un precio por nosotros. Y por lo tanto, hermanos, debemos de entender que somos nosotros los que tenemos que marcamos ese camino. No hay, hermanos, que temer a la primera muerte, sino hay nada que temer a la segunda muerte, porque es la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte espiritual. La muerte física, hermano, no debería de infundirnos temor. Todos vamos a morir. A no ser, hermano, que hayamos entregado nuestra vida al Señor, porque vienen, hermanos, déjenme decirles, porque así nosotros venimos, esperamos a la venida del Señor, y si el Señor viene, nosotros no lograremos tener una muerte física. Pero lo contrario, déjenme decirles, va a haber esa muerte física. Y de lo contrario, ¿por qué? Porque se vive en pecado si no entrega su vida. Porque se está en pecado, se está viviendo de esa manera, y a tal punto que no podemos decir que no vamos a morir. Déjeme decirle, cuando nos bautizamos, morimos en pecado y vivimos para Cristo. Amén. Pablo dijo ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba diciendo, si yo vivo, gloria al Señor, voy a hacer cosas para que le agradan a Él. Pero si yo muero, es ganancia mía, porque yo sé a dónde voy. Amén. Alabanzas. Bueno, tenemos que entender, amados hermanos, que nuestra vida está en Cristo. Pero si nosotros, amada iglesia, si nosotros descuidamos nuestra vida, es ahí donde el enemigo puede tomar el control de nuestra vida, y es ahí donde el Señor dice que nosotros debemos de temer no al diablo. Escúcheme, Él dice que no debemos de temer al diablo, porque el diablo no mata el alma, ni manda al infierno. Es Él, porque de Él es nuestra vida. Alabanzas al Señor. Pero Él tiene misericordia. Dice la palabra del Señor en Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que temen. A los que temen. Puestos en pie, amada iglesia. Debemos de entender, amada iglesia, que necesitamos controlar ese temor que nos puede llevar a un fracaso aquí físicamente. Pero también debemos de tener claro que debemos de temer a Dios, porque Él es el que nos puede mandar a un lugar o llevarnos a otro. Amén. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Usted no está solo, nosotros no estamos solos. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. O sea, el caminar en esta tierra, hermanos, debe decir, en el camino del Señor, depende de nosotros. Ya no depende de Dios. No, depende de nosotros, que entendamos que Él nos sostiene, que Él nos guarda, que Él nos protege y que Él nos guía. Dice que por torpe que seamos, el que camine en este camino glorioso no se va a extraviar. Y por lo tanto debemos de entender, hermanos, que gente que dice yo soy torpe, porque alguna vez lo hemos dicho. Pero aunque no somos torpes, pero gente que dice yo soy torpe por X razón, de esa persona, si anda en este camino, dice la palabra de Dios que no se extraviará. Amén. ¿Por qué no levantamos nuestra mano y le decimos al Señor que nos ayude a controlar nuestros temores? Que nos ayude a caminar en este camino glorioso, valga la redundancia, con esas emociones controladas. Digámosle al Señor que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, que nos fortalezca ese espíritu, alabanzas al Señor que nos ha dado, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que necesitamos tener dominio propio, porque necesitamos tomar decisiones cada momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú guardas, Señor, de nuestras vidas. Tú nos proteges, tú nos bendices. Pero ayúdanos, Señor, oh Dios mío, a tener el control, Señor, de nuestra vida, aún en los momentos difíciles. Que el temor, Señor, oh Dios mío, no invada nuestra mente, que no invada nuestro corazón, nuestra vida, Señor, oh Dios mío. Muchas veces, Señor, tenemos temor a que nos digan no, a que nos digan sí, a que nos digan esto, que nos digan aquello, Señor. Pero en tus manos, Señor, oh Dios mío, todo es posible, Señor, oh Dios mío. En esta hermosa hora, Padre Santo, bendice tu iglesia, Señor, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor, oh Dios mío, a reprender ese temor que viene en nuestra vida, ese miedo, oh Dios mío, miedo a una cosa, miedo a otra, Señor, oh Dios mío, aunque muchas veces, Señor, oh Dios mío, vienen los momentos difíciles, pero tú tienes el control en medio de la situación difícil, Señor, oh Dios mío. Para ti no hay nada imposible, Señor. Padre amado, en esta hermosa tarde